Hola gente de YouTube, que te gusta aquí Fit Guzmán trayéndoles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que se encuentren todos muy bien y que estén pasando un excelente día. Antes de comenzar con el fanfic, por favor recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchísimas más personas. Recuerden que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Y ya sin más nada que decir, pasemos con el video. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el fanfic quisiera mandarles un saludo a las siguientes personas. Un saludo a Kazu, a Alexander Romanov y un saludo a Daisy Alcaraz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 301. CH8, 36, 301. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Un jabalí sucio salió del bosque con paso pesado, buscando depredadores en la pradera plana. Cuando decidió que el campo estaba despejado, el jabalí encontró un buen trozo de hierba y bajó el hocico para conseguir comida. Mientras devoraba la hierba, sintió la presencia de algo en los alrededores y levantó la cabeza de golpe, preparándose para correr hacia el bosque a la primera señal de problemas. Sin embargo, el prado estaba vacío y, por lo tanto, seguro. El jabalí se mostró cauteloso, pero volvió a comer y solo escuchó el crujido de la hierba. Eso fue todo lo que pudo procesar, ya que, cuando registró que el humano se levantaba del suelo, un golpe preciso en la cabeza terminó con su vida en un instante. Fondos asegurados, se dijo Takuma. Era la mitad del segundo día y aún no había llegado al primer puesto de control. Levantó el jabalí muerto y se lo colocó al hombro. Si bien sería más que difícil de cargar para una persona promedio, no era mucho para un shinobi como él. No planeaba descuartizar al jabalí para obtener la carne porque no podía conservarla para su viaje de 5 días. Por eso había planeado un desvío y había seguido su camino a través de un pueblo cercano que no tenía relación con el lugar antes de llegar al primer puesto de control. Vendería el jabalí en ese pueblo, lo que le daría suficiente comida y alojamiento en los pueblos de los puestos de control. Esto le permitiría ahorrar tiempo y llegar al primer puesto de control sin problemas, pero al final le reportaría mayores beneficios. Podría haber cazado cerca del primer puesto de control y haber vendido allí la presa, pero no quería darles pistas a los demás candidatos. No quería atraer la atención hacia él y convertirse en un objetivo en el futuro, así que era mejor pasar desapercibido el mayor tiempo posible. En media hora, Takuma se encontró en un pueblo con una población de alrededor de un par de cientos de personas. Era un lugar donde todos se conocían, así que en cuanto puso un pie en el asentamiento, la gente se quedó mirándolo, aunque tal vez se debió simplemente al extraño equipo táctico. Mientras susurraban, Takuma se acercó a un anciano sentado en una tienda de té al borde de la carretera. Buen día. ¿Puedo saber dónde puedo encontrar un carnicero? Takuma se encogió de hombros, sosteniendo el jabalí. Quiero vender mi caza. Puedes bajar por la carretera desde aquí y tomar el segundo desvío a tu derecha, dijo el anciano antes de preguntar. ¿Eres un shinobi, muchacho? Takuma asintió antes de que se le ocurriera algo. ¿Pasó por aquí hoy alguien vestido como yo? Preguntó. No que yo sepa. La pregunta no levantó ninguna sospecha en él. Estaba lo suficientemente cerca de la hoja oculta como para que la ciudad pudiera ver un shinobi cada mes, por lo que era una buena señal que él fuera el único que tomaba la ruta. Le dio las gracias al anciano antes de dirigirse al carnicero del pueblo, quien inmediatamente le compró el jabalí. Estaban en el campo, por lo que los precios de los alimentos eran mucho más bajos, e incluso así, Takuma le hizo un buen trato al carnicero porque no estaba tratando de obtener ganancias. Cuando salió de la tienda, muchos aldeanos se reunieron para mirarlo como si fuera el artista de la semana, lo que él suponía que era, dada su vestimenta.
Y al ver que tenía público, preguntó: ¿dónde puedo comprar algo de ropa? Y Gabi Kyushu estaba sentado en un pub en el primer puesto de control de la ciudad. Estaba junto a la posada más grande y única de la ciudad. Según sus cálculos, había sido una de las primeras personas en llegar a la ciudad, pero se había quedado allí mientras otros se marchaban. No tenía ningún interés en completar el recorrido el primero ni siquiera en estar al frente del grupo. El único criterio para pasar era completar el recorrido en el tiempo asignado, que era su objetivo, pero quería estar en el medio del grupo solo para estar seguro. Kyushu se había quedado para evaluar a su competencia, para ver quién tenía sed o estaba lo suficientemente preocupado como para llegar primero y quiénes habían decidido simplemente completar la tarea. 17 candidatos habían abandonado la aldea de la hoja oculta, y había visto a 12 de ellos durante su estancia en la ciudad. El resto había llegado y se había ido de la ciudad antes de su llegada, o no había llegado todavía, lo que parecía menos probable porque había pasado tiempo más que suficiente para llegar al primer puesto de control con pereza. En ese momento, 4 candidatos, incluido él, habían reservado habitaciones en la posada y 2 más se habían alojado en otro lugar. Era apenas el segundo día, por lo que muchos candidatos habían decidido marcharse de la ciudad inmediatamente después de recibir sus sellos. Kyushu miró a una mujer sentada sola en un rincón. Era la miembro del personal de Anbu encargada de sellar los papeles de los candidatos. Las notas incluidas no les dieron ninguna pista sobre su ubicación, pero fue bastante fácil encontrarla. Lo que la había delatado era que, a pesar de estar en un bar, ningún hombre había intentado coquetear con ella cuando estaba sentada sola. Si eso no fuera suficiente, el camarero siempre la miraba de vez en cuando para ver si todavía estaba allí. Una figura entró por la puerta principal del pub. Llevaba el equipo que Anbu les había dado a los candidatos. Kyushu, vestido de civil, se inclinó en su silla y se llevó su bebida a los labios mientras observaba al recién llegado. El candidato solo llevaba puesto su pasamontañas negro, pero Kyushu había memorizado las formas corporales y la apariencia general de otros candidatos para saber que la figura era la número 13. La división entre los que seguían cubriéndose el rostro y los que se deshicieron de las máscaras era mitad y mitad. Kyushu había mantenido su rostro oculto e incluso había encontrado un par de ropas civiles discretas para espiar a la gente sin llamar la atención. Un hombre enmascarado atrajo la atención y provocó que la gente del pub se quedara mirándolos. Los candidatos al examen se habían convertido en el centro de atención de la ciudad, ya que más de una docena de personas enmascaradas habían pasado por su pequeño pueblo y algunas incluso habían alquilado una habitación en la posada para pasar la noche. El número 13 recorrió con la mirada el pub un par de veces hasta que vio al miembro del personal de Anbu. Se acercó a ella y, muy públicamente, sin decirle una palabra para confirmarlo, puso el sello sobre la mesa frente a ella, seguro de que era de Anbu. La mujer sonrió mientras presionaba el sello contra el papel. Kyushu supuso que el número 13 se quedaría en la ciudad durante la noche y se iría al amanecer como los demás candidatos. Técnicamente, era peligroso que los candidatos vivieran en el mismo edificio, ya que aumentaba el riesgo de que destruyeran sus papeles sellados, pero había un entendimiento tácito entre los que se quedaban atrás de que no era necesario que se pelearan entre ellos. Por supuesto, eso no significaba que pudieran estar completamente tranquilos como tontos. El entendimiento tácito no significaba nada si alguien se volvía codicioso y decidía atacar en las horas de sueño, razón por la cual Kyushu había decidido vigilar a todos los candidatos de la ciudad. El número 13 se sentó en la barra entre 2 civiles, uno de los cuales se apartó para poner un poco más de distancia entre ellos. El bar estaba demasiado ruidoso para que Kyushu escuchara la conversación entre el barman y el número 13, pero podía adivinar que estaban hablando de una habitación para pasar la noche. Por lo que Kyushu sabía, había un par de habitaciones libres, pero dependía del número 13 si quería vivir en el mismo edificio que otros candidatos o encontrar otro lugar, lo que habría sido más fácil si hubiera ingresado al pueblo más temprano en el día. Los pueblos pequeños como este cierran mucho antes que las grandes ciudades. Parecía que el número 13 había decidido buscar otro lugar, por lo que Kyushu se levantó para buscar dónde se hospedaría esa noche. Mientras se dirigía a la puerta, miró hacia el bar por si acaso y vio al personal Anbu sonriéndole levemente. No le dio ninguna respuesta y salió del pub un segundo después que el número 13, solo para no encontrar señales de él en la calle. Incluso el lugar favorito de los shinobi, las azoteas, estaban vacías. ¿A dónde se fue?, se preguntó Kyushu antes de pisar un charco de agua poco profundo con barro debajo que le cubría los pies.
Teresa, mierda, gruñó. Consideró la posibilidad de dar una vuelta para ver si podía localizar al número 13, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, Kyushu simplemente lo anotó en su mente. Que alguien no intentara ser el primero no significaba que no fuera serio. Todos aspiraban al mismo puesto y, tarde o temprano, tendrían que entrar en la competencia, independientemente de cómo prefirieran las cosas. En el bar, Takuma, vestido con ropa informal de segunda mano que había comprado ese mismo día, miró al hombre que acababa de salir del pub y que ahora estaba de pie frente al edificio. Parecía ser un candidato que acechaba el pub en busca de otros candidatos. Era evidente que lo vigilarían cuando llegara al primer puesto de control, así que se puso ropa de civil, escondió su mochila y la mayor parte de su arma, lo que lo hizo sentir completamente incómodo, y luego entró en el pub para explorar la parte más concurrida de la ciudad para ver si el miembro del personal de Ambu estaba dentro. Si no salía del pub en 15 minutos, era una señal para que el clon de agua que había creado de antemano entrara con la apariencia de candidato a Ambu. Encontró al miembro del personal casi al instante. Estaba sentada sola en una mesa destinada a 4. Aunque estaba vestida de manera informal, estaba un poco demasiado arreglada, con un comportamiento ligeramente diferente al del resto de los habitantes del pueblo. Takuma pensó que esas eran pistas sutiles para candidatos con buen ojo. Observó a su clon de agua completar el sello y se sentó a su lado en la barra, donde intercambiaron la posesión del papel para sellos. En el momento en que el clon de agua entró al pub, mientras todos lo miraban, Takuma los estaba mirando. Un bicho raro enmascarado hizo que muchas cabezas se volvieran, pero solo unas pocas personas se giraron para mirar al miembro del personal de Ambu. Algunos de los que se giraron la miraron porque otros candidatos que vestían equipo debieron haberse acercado a ella, pero también habría un par de candidatos. Inmediatamente detectó a un candidato por su postura erguida a pesar de tener 3 botellas de sake sobre la mesa. Pero sus sospechas se confirmaron cuando siguió al clon afuera. Conocer el rostro de un candidato aún no era una información valiosa, pero eso podría cambiar en el futuro, por lo que Takuma memorizó su rostro en caso de que necesitara reconocerlo entre la multitud. Uno esperó otros 15 minutos antes de salir del pub para dormir en otro lugar que consiguió por la mitad del precio de la posada. 3. Cuando el sol alcanzó su punto máximo en el tercer día, los candidatos que habían estado viajando sin tomar descansos durante la noche comenzaron a llegar al lugar final, un puesto de caza en el borde de una gran cubierta de bosques. El primero en llegar fue el número 6, Karo Hinzatan, que había pasado la noche entre el primer y el segundo día, ya que la noche anterior solo había dormido 4 horas. En el momento en que vio la marca Ambu pintada con aerosol en el costado de la cabina, se quedó sin energía porque supo que había llegado a su destino. Fue, sin duda, lo más lejos que había viajado en los últimos 3 días, y había completado una misión de entrega de emergencia con vidas en juego si llegaba tarde. Estaba completamente exhausto. La zona era absolutamente hermosa, con un bosque frondoso y profundo a un lado y montañas a lo lejos al otro. Incluso podía oír el burbujeo de un arroyo cercano. Hinzatan no era un hombre al que le gustara la naturaleza, pero pensó que no le importaría quedarse un par de días en la cabaña. Con más de 2 días para divertirse mientras todos los candidatos se ponían al día, parecía que era lo que había que hacer. La puerta de la cabina se abrió y una ninja Ambu desconocida con una máscara de leopardo salió. Estaba vestida con el equipo Ambu estándar, pero no tenía armas. Parecía que había estado relajándose hasta que él llegó. Ya tenemos a nuestro primer recién llegado. Felicidades, eres el más rápido. ¿Qué número eres? 6, señora, respondió Hinzatan. Llámame, Leopardo. Bien, 6, dame tu sello. Veamos si lo hiciste bien porque llegaste aquí muy rápido, dijo Leopardo. Hinzatan presentó con orgullo su sello, que era una imagen de la montaña Okage con la aldea oculta de la hoja en primer plano. Cada sello era una capa de un solo color que, al colocarse una sobre otra, completaba la imagen. Falta una capa, dijo Leopard. Imposible. Pasé por los 4 puestos de control y obtuve los sellos, protestó inmediatamente Hinzatan. Lo sé, no hay necesidad de ponerse ansioso y combativo. El sello que falta es de la ubicación final, se rió Lobe. Hinzatan se aclaró la garganta para ocultar lo avergonzado que se sentía. Casi se había enfadado delante de un ninja Ambu durante la evaluación. Desafortunadamente, no tengo el sello final conmigo.
Está al otro lado de este bosque, con mi colega. Si corres directamente, solo te llevará 10 minutos llegar al otro lado. Corre y completa tus sellos, dijo Leopard con un tono ligero, pero había algo abiertamente oculto detrás de eso. Hinzatan sintió un peso en el pecho mientras miraba el bosque, que se oscurecía cuanto más lo miraba. No era idiota y sabía que la carrera por el bosque no sería un paseo por el camino de la victoria. Si tuviera que adivinar, habría algo esperándolo dentro que le impediría cruzar. Claro, ya llegaré a eso, dijo Hinzatan. Es hermoso aquí, ¿no? Oigo un arroyo cerca. Estoy muy sudado y huelo mal. Debería ir allí y darme un chapuzón. Claro, es una buena idea, pero hazlo después de que tengas el sello completo. Vete, ahora mismo, dijo Leopard con firmeza en su voz. Hinzatan esbozó una sonrisa forzada antes de adentrarse en el bosque. Miró hacia atrás y vio que Leopard lo miraba fijamente y continuó mirándolo hasta que desapareció. Habían pasado 3 minutos desde que Hinzatan había entrado en el bosque y no había encontrado ninguna oposición. Tal vez eso hubiera aliviado a otros, pero él estaba más nervioso con cada segundo que pasaba. Podía oír el ruido del bosque y las voces de los animales. Era silencioso y ensordecedor al mismo tiempo, lo que lo ponía nervioso. Debería apresurarme, se dijo y aceleró. Pero en el momento en que presionó su pie para impulsarse, un trío de kunai emergió de un matorral y se estrelló contra un árbol a su lado. Hinzatan comenzó a correr instantáneamente mientras lanzaba rutas en zigzag a través de los árboles para hacerse difícil de golpear. Encontró una rama gruesa y saltó, solo para recibir una patada en la espalda mientras estaba en el aire. Mientras caía, giró la cabeza solo para ver una túnica de color marrón verdoso que desaparecía entre los árboles. Corrigió el rumbo, golpeándose las costillas contra un árbol, pero logró recuperar el equilibrio justo antes de aterrizar en el suelo. Sus sentidos se pusieron en alerta porque sabía y comprendía que lo esperaba una emboscada en el bosque. Tenía que cruzarla y salir lo antes posible antes de que le pusieran las manos encima. Pero cuando los pies de Hinzatan tocaron el suelo, 2 brazos salieron del suelo e intentaron agarrar sus piernas. Si no hubiera sido por su rápida reacción, habría sido arrastrado al suelo. Saltó para evitar las manos que querían arrastrarlo hacia abajo y, cuando miró hacia abajo, no había nadie allí excepto 2 agujeros con forma de brazos. Aterrizó en una rama gruesa y presionó su espalda contra el tronco antes de mirar a su alrededor. Había bosques en todas direcciones sin señales de que terminaran a la vista. 2 y aunque no podía verlos, Hinzatan sabía que estaban allí. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda chapter 302. CH8, 37, 302. La ninja Ambu con nombre en código Leopard estaba reclinada en una silla de patio dentro de la cubierta de la cabina con una tela fina similar a una gasa extendida sobre su rostro. Odiaba usar su máscara cuando se relajaba y, aunque estaba en el trabajo, se sentía como si estuviera de vacaciones porque todo lo que tenía que hacer era supervisar. Señora. Leopard no se molestó en quitarse la tela cuando uno de sus subordinados durante el proceso de evaluación apareció a su lado. Estaba vestido con una túnica verde y marrón y su equipo y máscara Ambu estaban pintados con colores oscuros del bosque para camuflarlos aún más en su entorno. «Oh, ¿se acabó?», preguntó ella mundanamente. «El papel timbrado de Six ha sido destruido. ¡Qué desgracia! ¿Cómo le fue?». Estaba demasiado exhausto para sobrevivir más allá de la mitad del camino. La tarea exigía a los candidatos que cubrieran la distancia en un tiempo determinado. La Ambu esperaba que los candidatos compitieran por el primer puesto en un intento de demostrar su habilidad, y no había nada de malo en eso. Sin embargo, a todos los candidatos se les había dicho que el proceso de evaluación duraría alrededor de 2 semanas, por lo que la Ambu esperaba que se dieran cuenta de que debían estar preparados para enfrentar desafíos durante ese tiempo. Agotarse para llegar en primer lugar, aunque los criterios de aprobación simplemente exigían que estuvieran allí antes de una fecha límite, era una acción ilógica. Si toda la evaluación se hubiera considerado una misión, el número 6 no habría podido completarla debido a una mala toma de decisiones. Estaban poniendo a prueba las habilidades de toma de decisiones de los candidatos cuando se les daba información limitada. Los candidatos no sabían qué sucedería después de que llegaran a la ubicación final o si se les daría un descanso después de completar la tarea.
Necesitaban estar en condiciones de continuar y enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Aunque conseguir un sello en los 4 puntos de control era tan fácil como encontrar a la persona que lo tenía, eso no significaba que no debían estar preparados para lo inesperado. La tarea no estaba pensada para ser un rompecabezas en el que el juego diera pistas sobre lo que iba a pasar. Se pretendía que fuera similar a una misión real en la que las cosas a menudo salían mal sin previo aviso y los agentes debían estar preparados para afrontarlas. Me preguntó si podía traer otro papel sellado para intentarlo nuevamente, dijo el subordinado. Muéstrale la salida y envíalo a casa, dijo. El candidato tenía que entrar en el bosque inmediatamente después de llegar a la cabaña, y no había vuelta atrás una vez que entrara. Leopard disfrutó de media hora de silencio y paz hasta que llegó otra candidata a la cabaña. Gimió mientras se ponía la mascarilla antes de levantarse de la silla del patio y bajar las escaleras para saludar a la recién llegada. Número 7, Yuga Kojuro. Según el expediente, tenía casi 18 años y había sido chunin durante casi 4 años. Tenía la típica piel pálida de los Hyuga, pupilas blancas de Byakugan y cabello verde alga hasta los hombros. No llevaba su pasamontañas porque era inútil. Sus ojos lo delataban al instante de todos modos, pero llevaba una faja alrededor de la frente para ocultarlo. Incluso con los ojos ocultos, su rostro parecía como si no hubiera sonreído en una década y hubiera perdido la capacidad de hacerlo en algún momento del camino. Bienvenido, Seven dijo. Felicitaciones por llegar al destino final. Muéstrame tu papel de sellos para confirmar que pasaste por los puntos de control. Kojuro le mostró su papel de sellos con 4 sellos. Excelente. Sin embargo, queda un sello más que debes conseguir. Ese sello está al otro lado del bosque. Tardarás 10 minutos en atravesarlo, así que ve y consigue ese sello. El Hyuga no le hizo ninguna pregunta y miró el bosque durante unos segundos antes de dirigirse hacia el interior en silencio. No es muy hablador, ¿no? Suspiró antes de volver a su silla para descansar. Era un trabajo duro ser un ninjambu. 15 minutos después, un subordinado se acercó para notificarle que Yuga Kojuro había atravesado con éxito el bosque. 1. En el cuarto puesto de control, el número 1 y el número 9 se sentaron juntos en un restaurante para almorzar. Los 2 shinobi se habían unido y habían prometido cuidarse mutuamente durante la misión. Habían llegado al pueblo hacía 2 horas y estaban descansando antes de dirigirse a la ubicación final. Apuesto a que habrá alguna trampa en la ubicación final, dijo el número 9 mientras dejaba sus palillos sobre un recipiente vacío. Por supuesto. Todo esto ha sido demasiado fácil, respondió el número 1. Observé atentamente el papel del sello. El sello aún no está completo. Creo que habrá algún cambio. Hay un pueblo cerca, pero la ubicación final está a cierta distancia, dijo el número 1 señalando el mapa que estaba entre ellos sobre la mesa. Tal vez conseguir el sello final no sea tan fácil como acercarse a la persona. Hay un bosque al lado de la ubicación. Supongo que será algo así como encontrar al portador del sello final en ese bosque, o algo así, de todos modos. Asintió el número 9. Deberíamos explorar la ubicación en secreto antes de mostrarnos abiertamente. Será mejor si sabemos algo antes de adentrarnos en lo que sea que los Anbu tengan planeado para allí. Hubo silencio en la mesa. El número 9 levantó la vista al no recibir respuesta y vio que los ojos del número 1 recorrían el mapa con un surco entre los ojos. ¿Pasa algo?, preguntó el número 9. No, nada. Estaba pensando en algo. El número 1 se inclinó hacia su silla con un suspiro antes de ponerse de pie. Iré a lavarme las manos. Claro, pagaré, dijo el número 9. Esperó hasta que el número 1 estuvo fuera de la vista antes de mirar el mapa para ver si se había perdido algo. Aunque se habían aliado entre sí, seguían siendo competidores y no quería estar en desventaja por no saber algo que el otro tipo había descubierto. Mientras el número 9 revisaba el mapa, el número 1 caminó hacia los lavabos en la esquina, pero en lugar de lavarse las manos, se dio unas palmaditas en el cuerpo y metió la mano en los bolsillos y bolsas hasta que encontró su papel de sellos. Lo encontré, susurró con una sonrisa eufórica, antes de romper el papel del sello en unos cuantos pedazos y volver a guardarlos en el mismo bolsillo. Se lavó las manos y luego regresó al frente de la tienda, donde el número 9 lo estaba esperando después de haber pagado su cuenta. ¿Listo para partir? Sí, vamos. Salieron de la tienda y estaban caminando cuando el número 1 de repente se detuvo en medio de la calle.
¿Cómo hicimos? Parecía desconcertado, sacó inmediatamente un kunai mientras miraba a los habitantes del pueblo como si estuvieran en peligro. Principalmente para asustarlos, ya que estar cerca de una pelea shinobi equivalía a perder sus vidas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el número 9, alejándose. El número 1 metió la mano inmediatamente en uno de sus bolsillos, con el rostro lleno de pánico, pero se quedó paralizado por un momento antes de sacar pedazos de papel de sellos con mano temblorosa. Miró al número 9. ¿Qué hiciste? Vamos, hombre. No hice nada, dijo el número 9, pero sacó su kunai porque sabía que no iba a terminar bien. Pagarás. Gritó el número 1 mientras cargaba contra el número 9, provocando pánico en la calle mientras los habitantes del pueblo se dispersaban. En el salón de té que se encuentra frente al restaurante, una chica vestida con una falda larga y una blusa sencilla apoyó la cabeza entre los brazos sobre la mesa como si estuviera durmiendo. Abrió los ojos y se incorporó con un suave suspiro antes de tomar la taza de té caliente para beber un sorbo. Un momento después, una sonrisa traviesa junto con una risita aparecieron en el rostro del número 3, Yamanaka Amami, mientras estalló la conmoción. 4. El sol estaba a punto de ponerse el tercer día, y el número 17, Orikashi, se dirigía al cuarto puesto de control. Era un chunin de 20 y tantos años que había participado en la Tercera Guerra Mundial Shinobi y había sido destinado a la aldea oculta de la hoja durante el incidente del 9 colas. Había pasado por muchas cosas durante su carrera, así que cuando los Anbu mostraron interés en él, supo que merecía una oferta. Para asegurarse de que los Anbu no cometieran un error al dejarlo pasar, decidió ayudarlos eliminando a los candidatos que no lo merecieran. Uno comenzó acechando a una de sus presas directamente desde la aldea oculta de la hoja. El segundo día, los atrapó en una trampa antes de romperles el papel sellado y destruir la mayor parte de su equipo. El tercer día, tendió una emboscada de 2 candidatos diferentes y puso en peligro sus posiciones al liberarlos de sus papeles sellados. Esto le impidió ser el primero en la tarea. Sin embargo, consideró que era una compensación aceptable, ya que todavía era una etapa temprana del proceso de evaluación y tendría otras oportunidades de mostrar sus habilidades a los Anbu. Mientras se dirigía a la cuarta ciudad de control, planeaba encontrar una presa más en la ciudad para cazar y eliminarla del juego. En verdad, quería apuntar más lejos, pero en realidad no tenía tiempo para hacerlo si quería llegar a la ubicación final con algo de tiempo de contingencia en caso de que los Anbu tuvieran algo planeado. Podría eliminar a otros que no lo merezcan en futuras tareas, pensó Orikashi. Había jóvenes shinobi entre los candidatos que no eran buenas opciones para el Anbu debido a su falta de experiencia. Ya les había hecho un favor a 3 de ellos al eliminarlos temprano para que no se hicieran ilusiones. Mientras Orikashi corría por la calle, miró hacia atrás cuando escuchó un ruido y vio a un candidato acercándose a él a paso rápido. No sabía el número del candidato, pero reconoció la máscara con el patrón de remolinos rojos y amarillos. Había visto al hombre de cerca en el edificio de oficinas de Eden Leaf Village, y era absolutamente enorme. Sus instintos le dijeron que interactuar con ese hombre sería malo, por lo que aceleró el paso para poner algo de distancia entre ellos, pero el hombre había cerrado la distancia entre ellos en 5 minutos y estaba solo unas docenas de metros detrás de él. Orikashi se dio cuenta de que el hombre estaba tratando de alcanzarlo, y al ver que no podía correr más rápido que él, decidió enfrentarlo para ver qué quería. Veo que estás intentando alcanzarme. ¿Puedo saber cómo puedo ayudarte, amigo? Preguntó, notando el enorme afro en la cabeza del hombre, que antes no se notaba debido al pasamontañas. Orikashi no le dio la oportunidad de hablar y se abalanzó sobre él con su kunai para obtener una ventaja con un elemento sorpresa. El hombre esquivó el ataque del kunai, pero Orikashi siguió atacando uno tras otro, sin dejar oportunidad para un contraataque. Ninguno hizo contacto. El hombre grande y musculoso era ligero de pies y esquivó con gracia todos sus ataques con un movimiento mínimo. Orikashi cambió de táctica y retrocedió para atacar con ninjutsu, pero en el momento en que intentó hacerlo, el hombre adoptó una postura ofensiva para lanzar un golpe con la palma al pecho en el lapso de medio segundo. Orikashi cruzó las manos para bloquear el golpe de palma, pero sintió que una fuerza bestial asaltaba su cuerpo y lo enviaba volando hacia el bosque que bordeaba el camino. Apenas recuperó el control de sí mismo cuando se estrelló contra un árbol y se escondió de inmediato entre el follaje, abandonando la idea de enfrentarlo de frente. Borró su presencia y esperó pacientemente a que el hombre caminara hacia el bosque para lanzar una emboscada.
Pasaron unos segundos, pero no había señales del hombre, lo que puso nervioso a Horikashi por no tener a su oponente a la vista. Justo cuando pensaba en moverse, escuchó las hojas arrastrarse detrás de él y miró hacia atrás para ver al hombre saltando hacia él. Cuando se puso detrás de mí. 3. El hombre apuñaló a Horikashi justo debajo del omóplato y le dejó un kunai en la espalda. Horikashi se dio la vuelta en el aire y lanzó una andanada de shuriken, pensando que el hombre iría tras él, pero no estaba. Cuando Horikashi aterrizó en el suelo, se dio cuenta de que sus posiciones habían cambiado. Ahora estaba en el suelo y su oponente estaba en posición de atacar con sigilo. Contuvo un gemido mientras sacaba el kunai que se le clavaba en la espalda y tomó la rápida decisión de abandonar la pelea y huir. Una parte de su cerebro le decía que se hiciera cargo de la situación porque seguramente se convertiría en un problema más adelante, pero al ver cómo había resultado su pelea hasta ahora, estaba en desventaja y le iría mejor en otras circunstancias. Tampoco quería lesionarse hasta el punto de no poder competir en la evaluación. Horikashi sacó las bombas de humo que le había robado a su presa y las arrojó al suelo para crear una cortina de humo que le permitiera escapar. Inmediatamente corrió en dirección opuesta a la del cuarto puesto de control porque cualquiera podría suponer que iría hacia el pueblo, y pareció funcionar, ya que corrió sin ninguna señal del hombre durante un par de minutos. Sin embargo, cuando saltó hacia la rama de un árbol, sus ojos captaron el destello de un kunai clavado en su base. La etiqueta explosiva adherida a ella ya estaba ardiendo y explotó cuando pisó la rama. Perdió el equilibrio y salió volando al mismo tiempo, estrellándose de cabeza contra un árbol. El impacto se rompió contra su piel, lo que le provocó una hemorragia. Horikashi se dio cuenta de que, en un intento por evitar la pelea para no resultar herido, había resultado aún más herido. Mientras corría, tuvo que tomar una decisión: seguir huyendo o aceptar la pelea. El hombre salió de detrás de un árbol hacia el que corría Horikashi. Los puños de Is brillaban con un tinte rojo amarillento que parecía una especie de ninjutsu de elemento fuego. Demasiado rápido para detenerse, Horikashi corrió hacia un golpe en el cuerpo. El puño del hombre le quitó todo el aire del cuerpo, pero antes de que pudiera jadear, una explosión compacta lo estrelló contra el suelo. 3 personas me atacaron hoy para quitarme el papel timbrado, dijo el hombre, con la voz apagada tras la máscara. Les pregunté cómo lo habían perdido y todos me dieron una descripción que coincidía con la tuya. Uno entonces, ¿qué? ¿Esto fue qué, venganza? Preguntó Horikashi, considerándolo absurdo. ¿Venganza? Me atacaron. ¿Por qué iba a vengarme de ellos? Se burló el hombre. Se suponía que esto era una tarea sencilla. No había razón para meterse con los demás, pero, por supuesto, siempre hay gente como, no estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque no me gustas, maldito. 6. Horikashi abrió la boca, queriendo decir algo, pero el hombre le dio una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. 3. El número 10, sonaba Yazo, quemó los 3 papeles sellados que encontró en el cuerpo del hombre al que acababa de noquear. Podría haber devuelto los papeles sellados a las víctimas, pero eso le habría obligado a regresar a los puestos de control anteriores, y no iba a hacerlo con las personas que lo habían atacado, aunque comprendía por qué lo habían hecho. Eliminar la competencia estaba muy bien, pero solo cuando era necesario. No había necesidad de ir a por los demás durante la tarea actual, así que le molestó mucho descubrir que alguien había elegido no a 1 ni a 2, sino a 3 candidatos para competir. Le cabreó lo suficiente como para ir a por él. Yazo miró hacia abajo y suspiró antes de cargar al idiota sobre su hombro. No estaba bien dejarlo solo en el bosque, así que lo llevaría al siguiente puesto de control y lo dejaría al cuidado del miembro del personal Anbu. Uno tal como lo había hecho con los otros 3 candidatos que lo habían atacado. 2. Al finalizar el tercer día, Takuma dejó su saco de dormir en una habitación vacía que había alquilado dentro de la casa de un tipo para pasar la noche y así evitar las posadas del tercer puesto de control. Había cruzado 2 puestos de control sin ningún obstáculo y planeaba hacer lo mismo al día siguiente con el objetivo de llegar al destino final antes del atardecer. Por lo que se decía en el pueblo, al parecer alguien había abandonado a 3 shinobi heridos en la ciudad. No era de extrañar, dada la forma en que estaban escritas las reglas, pero aún así era motivo de preocupación, ya que estaba seguro de que un número considerable de candidatos buscarían recuperar los papeles sellados que habían perdido al tomarlos de otros. Si no jugaba con cuidado, se vería arrastrado a ese conflicto independientemente de sus deseos. 3. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord.
El enlace está en la sinopsis. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 303. CH8, 38, 303, 4 ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com web link. El enlace también está en la sinopsis. El cuarto día, al salir del cuarto puesto de control al amanecer, 2 candidatos se encontraron. Número 16, Yaya Utamatsu. Número 5, Igabi Kyushu. Ambos llevaban puestas las máscaras y se miraban con cautela. Sutilmente, ponían una distancia entre sí que les permitía reaccionar con la suficiente comodidad si el otro lanzaba un ataque. Habían visto a candidatos heridos a los que les habían quitado sus papeles sellados y no querían correr la misma suerte. Utamatsu sacó un kunai de su bolsa, pero levantó las manos por encima de la cabeza. No quiero problemas, pero si quieres enfrentarte a ellos, no me rendiré fácilmente. Había sobrevivido a una emboscada el primer día, pero se consideraba afortunado de haber salido ileso. Yo tampoco, respondió Kyushu antes de señalar el camino que salía del pueblo, pero vamos por el mismo camino y, francamente, no estoy emocionado por tener un compañero de viaje. Está bien. Salgamos escalonadamente. 15 minutos son suficientes. ¿Qué te parece?, dijo Utamatsu encogiéndose de hombros. Suena bien, pero quiero irme más tarde. Me parece bien. Yo iré primero, pero quiero que haya al menos 1 kilómetro de distancia entre nosotros si nos alcanzas debido a la diferencia de ritmo. Kyushu asintió y le hizo un gesto a Utamatsu para que saliera primero, quien corrió por la calle mientras él se cubría con la sombra de un edificio cercano para esperar sus 15 minutos. Quería ser el segundo porque no quería tener a alguien a sus espaldas, incluso si estaban a una distancia segura, ya que eso podría cambiar en cualquier momento, y no quería arriesgarse cuando estaba tan cerca de la ubicación final. Miró el cielo azul anaranjado. Suponiendo que todo saliera bien, llegaría al destino final alrededor de la hora del almuerzo. Incluso si los Ambu intentaban hacer algo, lo cual él esperaba absolutamente, no quería lidiar con el giro sin algo de visibilidad. El sol ya se había puesto cuando Takuma llegó al destino final del cuarto día. Había sido un día largo. Empezó en el tercer puesto de control al amanecer, pasó por el cuarto puesto de control alrededor del mediodía y finalmente llegó a su destino justo antes de que oscureciera. Se sentía bien porque los últimos días habían ido según lo planeado y había alcanzado sus objetivos sin ningún problema. Toda la tarea había sido un viaje largo, agotador, pero tranquilo. A pesar de sus precauciones de mantenerse alejado de las posadas y pensiones populares, usar el clon de agua para obtener los sellos y tener cuidado al salir de los pueblos para esquivar miradas, esperaba encontrarse con otros candidatos, pero para su grata sorpresa, había sido un camino fácil. Se fijó en la cabaña de troncos con el símbolo Ambu pintado en la pared lateral, iluminada por una lámpara de gas encima. Estaba en el lugar correcto. Las luces dentro de la cabaña estaban encendidas, así que se dirigió a la puerta principal y llamó. Los débiles murmullos de conversación en el interior se detuvieron. Takuma dio un paso atrás hasta que su espalda tocó la barandilla de la cubierta y agarró el kunai dentro de su bolsa de armas cuando escuchó pasos desde adentro. La puerta se abrió y salió una mujer enmascarada. Si no fuera por la máscara Ambu, la combinación de camiseta sin mangas informal, pantalones cortos y ninguna arma en su cuerpo haría que pareciera que estaba abriendo la puerta para recoger un pedido en lugar de ser parte del proceso de reclutamiento. Oh, felicidades por llegar hasta aquí, sonó aletargada mientras cerraba la puerta detrás de ella, salió descalza y le pidió que la siguiera hasta la farola de gas que había en la pared lateral. Aunque parecía que ella era la shinobi más descuidada, el instinto de Takuma le decía que si intentaba ponerle una llave en la cabeza por detrás, ella podría evadirlo o intentar darle la vuelta. Todo parece estar bien, dijo después de mirar el papel con el sello, pero necesitas un sello más, y la persona que lo tiene está al otro lado del bosque. Solo se necesitan 10 minutos para cruzar, así que adelante y consíguelo ahora. No puedo ir por la mañana. De alguna manera tienes que irte ahora. Está bien, dijo Takuma, prefiriendo no discutir al respecto. Sabía que habría algún giro inesperado y, si tuviera que adivinar, algo dentro del bosque intentaría eliminarlo de la carrera. Ten cuidado ahí. Es de noche y no querrás tropezarte, dijo el ninja Ambu. Entendido, dijo Takuma antes de arrancar la lámpara de gas del clavo del que colgaba. Espero que no te importe, ya que, ya sabes, no quiero tropezar. De ningún modo.
Por favor, ayúdate, dijo la ninja Ambu con una sonrisa en su voz. 2 gracias, dijo Takuma antes de dirigirse al interior del bosque con la linterna de gas. 2. Tenemos otro dirigiéndose hacia adentro. Dentro del bosque, un grupo de 6 ninjas Ambu estaban sentados alrededor de una pequeña fogata debajo de un artefacto de barro a medio terminar creado con un ninjutsu de liberación de la tierra. Bloqueaba la luz en una dirección para que no alertara a los candidatos, aunque recibieron pistas de que algo los estaba esperando dentro del bosque. Y yo que pensaba que todos serían lo bastante inteligentes como para calcular su llegada durante las horas de luz, dijo el ninja Ambu cuyo nombre en código era Ant, líder del equipo durante la tarea, mientras se sentaba en su saco de dormir. 2. El grupo fue estacionado dentro del bosque como un obstáculo final para los candidatos antes de que obtuvieran su sello final y completaran con éxito su tarea. Vámonos, dijo Ant. Moverse por el bosque de noche era más complicado porque no había luz. Hasta ahora, todos los candidatos habían calculado su llegada durante el día por si había algún cambio, que era el tipo de pensamiento que querían ver en los candidatos. No te relajes ni seas indulgente con él porque es de noche. Su objetivo no era eliminar al candidato a toda costa, ya que eso sería perjudicial para el proceso de evaluación. No tenía sentido empujar a los candidatos hasta un punto en el que no pudieran participar después, pero tenían que ponerlos a prueba de alguna manera, por lo que la sección del bosque de la tarea observaba cuánto tardaban los candidatos en atravesarlo mientras protegían su papel sellado mientras un grupo de hostiles intentaba mantenerlos en el bosque el mayor tiempo posible. El equipo se limitó a un nivel en el que era posible salir sin entrar en una lucha por la vida. Veo luz, dijo uno de los ninjas Ambu. 6. Una luz naranja amarillenta se movía a lo lejos. Era el candidato. No le perdáis el rastro, aconsejó Ant a su equipo antes de dar la orden de separarse. 1. La hormiga saltó de rama en rama y en 10 segundos estuvo a su alcance para iniciar la situación de combate. Para crédito del candidato, los sintió venir a una distancia considerable e inmediatamente aumentó sus carreras, no solo lanzando zigzags sino también cambiando de altitud alternando entre el suelo y los árboles. 2. Es audaz, pensó Ant. El candidato continuó llevando una linterna. Tenía la ventaja de iluminar su entorno, disminuyendo el riesgo de dar un paso en falso, aumentando así su capacidad de ir rápido en el terreno irregular del bosque. No se podía decir lo mismo del equipo Ambu, que todavía tenía que tener cuidado, lo que los hacía más lentos. 1. Sin embargo, la linterna tenía la gran desventaja de revelar constantemente su ubicación. Si se tratara de una misión real en la que el candidato tuviera que sacudir la cola, la linterna habría actuado como un faro, lo que lo haría imposible. 5. Un agente cargó contra el candidato desde un costado, quien esquivó el control corporal hundiendo los pies en el suelo y deteniéndose un paso antes de la trayectoria de colisión. Se puso en marcha casi inmediatamente después, pero fue detenido por una andanada de shuriken a sus pies. El agente anterior intentó agarrar una mochila, pero el candidato se apresuró a darle la espalda justo cuando las yemas de los dedos rozaron la tela. El candidato intentó huir, pero Ant saltó frente a él, cortándole el paso. El candidato no pareció amedrentarse y lanzó un puñetazo. Ant se cruzó de brazos para bloquear el golpe, pero casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando sintió una fuerza monstruosa que lo golpeó en el cuerpo y lo hizo volar a través de un par de árboles. 2. La detención fue tiempo suficiente para que todo el equipo tomara posición. Vieron a Ant volar por los aires y ajustaron su estrategia de equipo sin decir palabra. Un agente entró sin vacilar en el rango de combate cuerpo a cuerpo y de inmediato se vio en desventaja frente a la agresividad del candidato, pero era una artimaña planificada. Mientras los dos entraban en combate, un segundo agente se precipitó hacia el punto ciego del candidato con un kunai. 1. El candidato se quedó desconcertado y dejó caer la linterna al suelo mientras se tambaleaba, girando para enfrentarse a un combate a cuchillo con otro agente que estaba detrás de él. Y por si eso no fuera suficiente, un tercer agente entró con una entrada deslizante, con el objetivo de quitarle las piernas. La linterna quedó en el suelo, iluminando el área. Nadie intentó tomarla o romperla, ya que los agentes no querían luchar en la oscuridad. 1. El candidato actuó con decisión y saltó alto para evitar la entrada deslizante. Mientras estaba en el aire, tejió sellos con las manos. Los agentes retrocedieron, anticipando un ninjutsu e incluso se prepararon para un contraataque.
Uno de los agentes lanzó un trío de shuriken en un intento de interrumpir el ninjutsu, pero el candidato mostró una excelente conciencia ambiental y control corporal mientras giraba su cuerpo en el aire para usar su mochila como escudo. Aterrizó en el suelo y golpeó el suelo con las palmas de las manos. La tierra tembló y saltó cuando una cúpula se levantó a su alrededor. Los agentes, que habían estado esperando un ninjutsu ofensivo, cambiaron sus acciones cuando vieron un ninjutsu defensivo. Dos agentes se prepararon para golpear la cúpula desde direcciones opuestas, mientras que el otro se preparó cuando el candidato apareció desde dentro de la perdición. Pero antes de que pudieran atacar la cúpula, una bola chirriante de fuego áspero la golpeó. La parte superior explotó antes de que el fuego se pegara a la pared y derritiera la estructura restante. Una hormiga emergió de detrás de un árbol destrozado con humo saliendo de su boca y nariz. No se le podía permitir al candidato tener margen de maniobra, pero como no estaba tratando de matar, necesitaba sustituir la amenaza de letalidad con una presión constante. Entrar, antes de que Ant pudiera completar su oración, la luz de la linterna se atenuó mientras una espesa niebla llenaba los alrededores. Todos en el equipo reconocieron el jutsu de niebla oculta. Ya estaba oscuro, pero la niebla espesa bloqueó todo hasta que quedaron completamente ciegos a todo lo que no estuviera presente en su vecindad inmediata. 3 está en la misma posición que nosotros. Gritó Ant, recordando a su equipo que el candidato no podía ver en la niebla. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que habían perdido el rastro del candidato. Si no lo encontraban pronto, lo perderían. Afortunadamente, tenían un miembro que podía contrarrestar el jutsu de niebla oculta. Un momento después, una fuerte ráfaga de viento atravesó el área, llevándose con fuerza la espesa niebla. Tengo los ojos puestos en el objetivo. Gritó otro miembro. El equipo tardó menos de 1 minuto en alcanzar al candidato, que ya había recorrido la mitad del camino, la mayor parte del cual ya estaba cubierto antes de que el equipo pudiera contactar con él. Era un poco demasiado lejos para las preferencias de Ant, pero la noche tenía sus ventajas y desventajas. Sonido metálico. Sonido metálico. HMM. Ant escuchó un sonido metálico que resonó en el bosque. Sonaba como si 2 kunais chocaran entre sí. Sonido metálico. Sonido metálico. De repente, escuchó algo cortando el aire y saltó a una rama más baja para evitar un shuriken que pasaba zumbando junto a él. 2 segundos después, 2 puntos tenues de luz aparecieron en su dirección y todos reconocieron inmediatamente las etiquetas explosivas y se alejaron de ellas un momento antes de que explotaran. Ant sintió que la fuerza lo rozaba y comenzó a viajar por el suelo como medida de seguridad. Sonido metálico. Sonido metálico. Sintió que su chakra temblaba cuando el sonido metálico sospechosamente idéntico entró en sus oídos. Genjutsu. Ant interrumpió apresuradamente su chakra para romper el genjutsu antes de que pudiera apoderarse de él. No se podía decir lo mismo de sus compañeros de equipo. Vio a 2 de ellos tropezar y caer al suelo mientras que el más cercano a él dejó de correr y se tapó los oídos mientras gemía dolorosamente. Ant le dio una palmada en la espalda al hombre que estaba más cerca de él para interrumpir su chakra. Libera a los demás. Yo voy adelante, ordenó antes de correr hacia el candidato. Ya estaba impresionado por el candidato, pero la prueba debía continuar hasta que salieran del bosque o perdieran el sello. Ant se arriesgó y aceleró el paso, acortando la distancia que los separaba hasta situarse justo detrás del candidato y devolviéndole el favor lanzando una etiqueta explosiva atada a un kunai delante de ellos. El candidato se detuvo y saltó hacia atrás para alejarse del radio de explosión. Se mantuvo de pie, pero permaneció inmóvil, algo inusual en él, e incluso parecía incómodo por su lenguaje corporal. Ant vio eso como una oportunidad para sujetar al candidato hasta que su equipo lo alcanzara nuevamente y lo atacara. Uno surgió de un arbusto y le lanzó una patada al candidato, que apenas se apartó. Ant metió ambas manos en sus bolsas y lanzó una andanada de senbon y shuriken. El candidato hizo un trabajo perfecto desviando y evitando las armas mientras acortaba la distancia para entrar en el rango de combate cuerpo a cuerpo. El taijutsu no era el dominio de Ant, y había experimentado la fuerza explosiva del candidato, por lo que no se arriesgó a entablar una pelea frontal y aprovechó el terreno que los rodeaba y corrió entre los árboles, manteniendo al candidato persiguiéndolo. Cuando se dio cuenta de que Ant no estaba dispuesto a participar y trató de huir, lanzó un ninjutsu de elemento fuego para disparar más de media docena de pequeñas bolas de fuego al candidato.
Era solo un jutsu de rango D, carente de poder real, pero produjo 10 bolas de fuego, que Ant apuntó magistralmente hacia y alrededor del candidato para evitar que escapara. De repente, el suelo bajo los pies del candidato se hundió en forma de cuadrado, lo que lo hizo perder el equilibrio. Era un ninjutsu de liberación de la tierra. El resto del equipo lo había alcanzado. Un agente emergió de la oscuridad y golpeó al candidato por detrás, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Otro agente entró en combate y golpeó con su hombro el pecho del candidato, enviándolo al suelo. El candidato se levantó rápidamente y se puso en guardia, pero ya estaba rodeado. Un agente le lanzó una cadena, que hizo un ruido al envolverse en el brazo del candidato, que fue levantado del suelo cuando el agente tiró de la cadena con todas sus fuerzas. Para terminar la jugada en equipo, otro agente descendió del dosel sobre el candidato, lo inmovilizó contra el suelo y lo empujó contra el suelo. Se acabó. Ahora solo faltaba encontrar el papel sellado. Sin embargo, justo cuando Ant exhaló y dejó que su hombro se relajara, el candidato se convirtió en una masa de agua, que salpicó y se derramó en el suelo del bosque. 11 exclamó el agente que sujetaba al candidato mientras miraba su ropa empapada y su mano chorreando agua. El equipo permaneció atónito durante unos segundos mientras sus cerebros procesaban lo que había sucedido. Clon de agua, dijo uno de los agentes expertos en el ninjutsu de liberación de agua. Solo puede existir cuando el usuario está cerca. Tiene que estar en algún lugar dentro del alcance. Vamos. Gritó Ant la orden y el equipo corrió hacia la salida del bosque, con la esperanza de atraparlo. Por desgracia, llegaron demasiado tarde. Salieron del bosque y encontraron al candidato sentado sobre una gran roca, esperándolos. Se levantó cuando los vio y preguntó. Esto cuenta como un pase, ¿verdad? Ant no pudo evitar reírse entre dientes ante el tono indiferente, como si todo lo que acababa de suceder fuera normal. Un clon de agua lo había engañado a él y a su equipo, había atrapado a la mayoría del equipo con un genjutsu y casi los había dejado escapar. Mientras tanto, el verdadero caminaba por el bosque, manteniéndose a salvo del combate. Incluso si se hubieran enterado del clon mucho antes, no habría cambiado el resultado porque la distancia entre ellos habría sido difícil de cubrir antes de que el candidato estuviera fuera del bosque. Podía sentir la mezcla de frustración, diversión y respeto a regañadientes que provenía de sus hombres. Sí, eso es un pase. Bien hecho, 13. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda chapter 304. CH8, 39, 304, 1. Los Ambu habían instalado un campamento temporal para albergar a los candidatos. Era un grupo de tiendas de campaña alrededor de una fogata y estaba ubicado cerca de un pequeño arroyo. Después de que Takuma atravesara el bosque, el ninja Ambu del que había escapado le mostró el camino hacia el campamento. Sin embargo, en lugar de ir inmediatamente al campamento, Takuma primero fue al arroyo para limpiarse el sudor y la suciedad de un día y lavar su equipo antes de dar a conocer su presencia a sus compañeros candidatos. Se puso la ropa que había comprado en su desvío y se dirigió al campamento. Lo vieron antes de que pudiera decir nada. Los candidatos estaban sentados en troncos alrededor de una fogata cuando lo notaron entrar. Todos, excepto uno, tenían el rostro cubierto. La mayoría tenía puesto el pasamontañas o la máscara frontal dura, pero la única mujer en el suelo tenía un pañuelo que le cubría la parte inferior del rostro y otro atado en el cabello. Parecía mucho más cómodo que el grueso pasamontañas o la máscara dura de Scars que tenía Takuma. Luego estaba el Hyuga con el rostro descubierto, pero los ojos cubiertos. El pasamontañas y la máscara no ocultarían sus ojos, lo que delataba su identidad. Tenemos a otro, dijo uno de los candidatos. Llevaba una máscara con un dibujo de olas azules del océano, pero Takuma sabía qué aspecto tenía debajo porque era el mismo candidato que había estado acechando el bar de la posada en el primer puesto de control. Ven, siéntate. Debes tener hambre. Nos dieron un alijo de raciones de campaña. El candidato con el gran peinado afro le arrojó una ración de campo a Takuma. 3 gracias, respondió. Ni lo menciones, dijo el chico alto y musculoso con el afro. Puedes secar tu ropa allí. Señaló un par de percheros improvisados algo ocupados que colgaban cerca de la fogata. Takuma se habría abstenido de dejar su ropa al aire libre, pero el ninja Ambu le había informado que el campamento era una zona segura hasta la fecha límite de la tarea y que los candidatos tenían prohibido sabotearse entre sí mientras estuvieran allí.
Esa fue la razón por la que decidió lavar su ropa en primer lugar. Nos basaremos en nuestros números, así que preséntate al grupo. Soy Five, encantado de conocerte. Tengo 13 años, respondió Takuma mientras colgaba su ropa en el perchero. Uno por uno, todos los que estaban alrededor del campamento se presentaron por sus números. ¿Tuviste la mala suerte de llegar a la cabaña de noche, dijo Sixteen, a quien Takuma le notó que tenía extremidades largas. No creo que hubiera podido escapar de ellos si hubieran tenido la ventaja de la oscuridad. Afortunadamente todo salió bien, dijo Takuma con humildad. Sin embargo, la verdad era que no solo había planeado llegar al destino final de noche para estar en perfectas condiciones todos los días, sino que también prefería las probabilidades en la oscuridad. La oscuridad redujo la visión del equipo Anbu. En el momento en que encontraron al clon, dejaron de buscar cualquier otra cosa. Además, el Jutsu clon de agua tenía la peculiaridad defectuosa de que el cuerpo de un clon se distorsionaba momentáneamente cuando recibía un golpe importante. Durante el día, eso habría alertado al equipo Anbu de que estaban persiguiendo a un clon. Entonces, ¿has estado sentado aquí desde que llegaste? Preguntó Takuma mientras tomaba asiento. Más o menos, dijo Tres, la mujer. Eso significaba que tenía un día entero para recuperarse y relajarse. 3 días en la carretera no eran mucho para él y había estado descansando regularmente por la noche, pero la fatiga se acumulaba de todos modos. Un día libre restablecería su condición, lo cual era importante ya que quería estar en su mejor momento. Hemos estado discutiendo lo que los Anbu nos harán hacer a continuación para pasar el tiempo. ¿Alguna idea? Preguntó Tres, apoyando la barbilla en la palma de la mano mientras lo miraba con interés. Takuma consideró la pregunta. Podrían plantearles muchos desafíos. Trató de pensar en lo que haría si estuviera en el lugar de los Anbu. Sin embargo, era difícil porque no tenía idea de lo que buscaban en los candidatos. Creo que nos trasladarán a un lugar con gente, empezó. La actividad se desarrolla en un asentamiento con gente, no en medio de la nada. No encontrarías a los peces gordos de un grupo criminal en una base dentro de un bosque, sino en una ciudad con lujo. Incluso los matones que están más abajo en la jerarquía necesitan servicios comunes como comida, agua y otras cosas que hagan que la vida sea tolerable. Aunque se los puede conseguir en una montaña, es difícil y costoso, así que si nos van a enviar al campo como agentes, entonces necesitan probar cómo nos desempeñamos en una aldea, un pueblo o una ciudad. 5 había pasado 2 meses en Yu, por lo que comprendía los atractivos de una ciudad, su gente y su economía. La gente quería el control, y no había nada que controlar en una naturaleza intacta y alejada de la civilización. Era entre multitudes de personas a las que se podía controlar. Los humanos eran animales sociales. Estar atrapados con el mismo puñado de personas sin nada que hacer parecía un infierno aburrido para muchas personas. Esa es una interpretación inteligente, dijo Seven, el Hyuga, asintiendo con la cabeza hacia Takuma. Hemos estado pensando que nos unirían o nos enfrentarían entre nosotros, abiertamente esta vez, dijo Five. O ambos, dijo Ten, el chico afro. 2 trabajo en equipo y competencia. Tiene sentido, asintió Takuma mientras abría su paquete de raciones de campaña. La falta de tensión entre los candidatos le llamó la atención como un corte de papel. Todos eran competidores que aspiraban al mismo puesto, pero allí estaban, comportándose como si fueran amigos. No había nada de malo en ser amable, y le gustaba el hecho de que ninguno se comportara como un idiota, pero verlos a todos charlando junto a la fogata le parecía extraño. Se esperaba que al menos uno se mantuviera alejado, y aún así todos estaban presentes. Mientras vertía el paquete de arroz al curry en la olla que venía en la mochila, percibió algo que no había notado hasta ahora. Aunque se mostraba cauteloso en compañía de extraños, no podía percibir ni un ápice de peligro por parte de sus competidores. Todos se escondían detrás de una fachada amistosa y lo hacían maravillosamente. Consiguieron que se sintiera lo suficientemente cómodo como para que diera una respuesta real a una pregunta, lo que reveló su proceso de pensamiento y, por lo tanto, les permitió conocerlo mejor. Fue un trabajo en equipo que comenzó cuando entró al campamento. Eran extraños, competidores y, sin embargo, habían trabajado juntos a la perfección. 2 estaba en admirable compañía. Debo decir que esto es agradable, dijo Takuma, levantando una fachada para unirse al equipo con un lento asentimiento. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, dijo Tres con una risita alegre. 2.
La fecha límite de la tarea pasó sin fanfarrias, salvo por una gran explosión en el bosque provocada por uno de los candidatos. Después de Takuma, 3 candidatos más intentaron atravesar el bosque. Solo 2 de ellos, el número 4, un hombre, y el número 14, una mujer, sobrevivieron al bosque y llegaron al campamento. El sexto día, Leopard, Ant y el equipo Ambu llegaron al campamento por primera vez. Su grupo comenzó con 20 candidatos y, después de casi una semana de pruebas, descartaron a 12, lo que les dejó a 8 como candidatos elegibles, dijo Leopard. A diferencia de antes, cuando vestía ropa informal, lucía profesional y ataviada con el equipo Ambu. No confundan esto con un logro. Personalmente, no creo que las pruebas fueran difíciles o lo suficientemente desafiantes, estos tipos fueron demasiado indulgentes con ustedes, señaló a Ant y su equipo. Ant permaneció de pie junto a ella, inmóvil como una roca. O bien no estaba de acuerdo con su evaluación o bien no le importaba que estuviera de acuerdo con ella. De cualquier manera, sus palabras rebotaban en él. Antes de pasar a la siguiente etapa de la evaluación, anunciaremos los resultados de esta tarea. Para ser exactos, ¿cuánto tiempo tardó cada uno en atravesar el bosque?, dijo Leopard. Ant dio un paso adelante y enumeró los números en orden ascendente de cuánto tiempo habían tomado. Número 7 8 minutos 1 número 13 12 minutos número 16 13 minutos número 10 14 minutos número 14 14 minutos número 5 16 minutos número 3 17 minutos número 4 19 minutos. Ant observó a los candidatos y como todos ellos habían mirado a Seven, el Hyuga, cuando escucharon su tiempo. Era la única persona que había tomado los minutos de un solo dígito para una distancia marcada como 10 minutos para recorrer. Mostró el aterrador donde el Byakugan que poseía el ilustre clan Hyuga. Durante el turno de Seven, Ant y su equipo no habían logrado localizarlo, y mucho menos alcanzarlo y enfrentarse a él. Sin duda, había usado su Byakugan no solo para evitarlos por completo, sino también para usar el poder de sus ojos para encontrar una ruta de menor resistencia a través del denso bosque y atravesarlo en un tiempo récord. El equipo no tuvo ninguna posibilidad de alcanzarlo o frenarlo desde el principio. 13 quedó en segundo lugar al engañar al equipo con la táctica del clon de agua mientras atravesaba el bosque sin siquiera enfrentarse a ellos, al igual que 7. No lo había completado antes porque tenía que permanecer dentro de un cierto rango del clon o perdería el control de este. 13 tuvo que detenerse cada vez que sentía que su clon estaba al borde del límite permitido, lo que sumaba 2 minutos. En muchos sentidos, fue más frustrante que no captar la sombra de Hyuga. Luego estaba 16, a quien el equipo tenía problemas para seguirle el ritmo. Ant no sabía si era porque estaban en un bosque o si siempre era así, pero 16 era ágil y se movía de una manera que, incluso si Ant no se contuviera, le resultaría difícil seguirle el ritmo. 16 tenía una presencia de ánimo impresionante y una conciencia situacional. Hacía que los bosques desconocidos parecieran haber estado allí cientos de veces y conocía cada árbol y rama con la palma de la mano. A Ten no se le daba bien perder la pista durante una persecución, pero lo compensaba con su habilidad para estar en constante movimiento. El equipo siempre estaba tras él, atacándolo cada 10 segundos, pero nunca podían acorralarlo durante más de unos pocos segundos. Él evadía o forzaba sus ataques hasta que encontraba una abertura. Desde el momento en que hacían contacto hasta el final del bosque, el equipo siempre tenía la ventaja, pero Ten siempre los esquivaba. Por experiencia, Ant podía decir que Ten estaba más familiarizado con la caza que con la huida y usaba esa familiaridad en un departamento para compensar la falta de habilidad en otro. Fue una demostración apreciable de adaptabilidad. 14 había empezado muy fuerte. El equipo tardó la friolera de 7 minutos en encontrarla, lo que demostró sus excelentes habilidades de sigilo, e incluso después de que hicieron contacto, se deslizó entre los árboles, se coló entre el follaje y avanzó con pasos silenciosos, de modo que un grupo entero la perdió de vista varias veces. Y aunque tardó mucho tiempo en atravesar el bosque, ser tan escurridiza durante tanto tiempo fue una hazaña impresionante. La Ambu podría utilizar a alguien como 14 en misiones que requieran un alto nivel de sigilo. 5 tuvo un desempeño débil en el bosque. Lo encontraron rápidamente, nunca lo perdieron de vista y lo atraparon varias veces. Su mochila se dañó y casi perdió la posesión de su papel timbrado. Si bien logró escapar de ellos y salir del bosque, Ant y el equipo estuvieron de acuerdo en que fue un desempeño apenas aceptable, pero su revisión mostraría su opinión cuando lo enviaran de regreso a la villa oculta de la hoja.
2 sabía, por supuesto, que todos tenían sus fortalezas y debilidades, pero 5 tendría que mostrar algunas fortalezas firmes para equilibrar su desempeño mediocre. El caso de Trey fue el más extraño de todos. Al equipo no se le informó sobre las identidades o capacidades de los candidatos para que fuera más justo y permitiera que los candidatos sorprendieran al equipo. Por eso, se sorprendieron muchísimo cuando, en el momento en que encontraron a Trey, 2 de sus miembros se dieron vuelta para atacar al equipo con etiquetas explosivas, bombas de humo y armas, vaciando básicamente sus arsenales. Se hizo evidente que Trey era del clan Yamanaka, pero en ese momento, estaban ocupados pensando en por qué las personas que conocían desde hacía años de repente los atacaban durante un ejercicio de reclutamiento. Ella creó el caos y se aprovechó del caos para escapar. Ante otro miembro la alcanzaron y le dieron un mal momento, pero al final, cruzó el umbral sin perder su papel de sello. 3 fue la única candidata que puso al equipo en su contra. Aunque no les gustó, el equipo justamente agregó su hazaña a su revisión. 4 tuvo mala suerte. Fue el último en llegar a la ubicación final. Entró en pánico cuando perdió su mochila, que contenía mucho equipo esencial, e incluso dañó su cinturón de armas, que luego tuvo que llevar, ocupando una de sus manos. Claramente estaba acostumbrado al terreno forestal, lo atravesaba sin problemas, lo que le permitió permanecer en el juego. Pero luego utilizó un ninjutsu de elemento fuego particularmente fuerte, quemando un grupo de árboles hasta carbonizarlos y causando una conmoción. Si se tratara de una situación de combate real, habría alertado a otros enemigos, lo que habría dificultado la tarea. Si bien el ninjutsu le permitió liberarse y escapar, el equipo no lo consideró la opción correcta. Sostuvieron la opinión de que 4 podría haberlos librado si se hubiera calmado y evaluado la situación. Para la siguiente parte de la evaluación, los emparejaremos, anunció Leopard. Los candidatos no se sorprendieron. Takuma y los demás habían especulado que formarían equipo para el próximo desafío, y su especulación era correcta. Ella continuó. Como dije, las cosas han sido demasiado fáciles hasta ahora, así que queremos agregar algo de riesgo, algún peligro real para animar las cosas. Quiero que todos ustedes pongan algo de su parte en el juego. Si yo pudiera decir algo, los habría enviado a todos a la Tierra o los habría hecho participar en la guerra Vapor Frost, pero no puedo hacer eso porque no podemos tener reclutas no probados operando en territorio extranjero. Takuma habría renunciado en el acto si lo hubieran obligado a participar en una guerra de la que acababa de regresar. Como no podemos hacer eso, vamos a hacer lo siguiente mejor. La ubicación para el próximo desafío está a un día de viaje al norte de aquí, en la sede del Daimyo del Fuego, la capital de la Tierra del Fuego. La ciudad imperial de Ember. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 305. CH8, 40, 305. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma decidió que los Anbu eran unos imbéciles cuando no revelaron las parejas en el campamento y, en cambio, declararon que solo las anunciarían cuando llegaran a la ciudad capital. Claramente estaban tratando de dificultarles las cosas a los candidatos al disminuir el tiempo que tendrían para establecerse como compañeros de equipo. El grupo de Ambunin y candidatos tomaron descansos en su camino a la ciudad imperial Ember, donde Leopard explicó más sobre el próximo desafío. Una y otra vez, grupos de candidatos como usted cometen el error de pensar que, como se trata de nuestro proceso de selección, lo controlamos todo. No están del todo equivocados, pero, como usted dice, los hemos dejado a su suerte durante los últimos 5 días. Creen que, como se trata de un proceso de evaluación, no vamos a ponerlos en peligro real y, si las cosas salen mal, estaremos allí para detenerlas. Sin embargo, permítame dejarle algo en claro. No tenemos control total sobre el proceso de evaluación. El peligro al que se enfrenta es real, y, para enfatizar ese punto, los vamos a dejar en una situación en la que nuestro control inherentemente limitado se hará evidente. Si Takuma fuera honesto, él también pensaba lo mismo. No se podía presionar demasiado a los candidatos durante una prueba. Si se excedían, los candidatos se desanimaban activamente de unirse. Como no podemos enviarte a un territorio hostil activo, utilizaremos la ciudad capital como ubicación. Estoy seguro de que todos saben por qué. Samurai 7 expresó en voz alta los pensamientos de todos.
La ciudad imperial en Ver era la sede del poder del Daimyo del Fuego y su corte. La ciudad y la región circundante no tenían prácticamente ninguna influencia shinobi, ya que eran mantenidas exclusivamente por los clanes samuráis contratados por el Daimyo del Fuego. Los shinobi seguían recibiendo trabajos de la región, pero los samuráis controlaban todo, desde el gobierno hasta el mantenimiento, en nombre del Lord Daimyo. 3. Al igual que los shinobi, los samuráis eran personas que habían desarrollado el chakra como herramienta de violencia y guerra. Eran dos culturas muy diferentes que alguna vez se enfrentaron durante la era de los reinos combatientes de la historia hasta que los shinobi se unieron para formar las aldeas ocultas en todo el mundo y juraron lealtad a sus respectivos daimyo, convirtiendo a los dos bandos en aliados, lo que llevó a una estabilización de las grandes naciones. De hecho, asintió Leopard. Los samuráis del daimyo y nosotros, los shinobi, somos aliados, pero somos dos entidades completamente separadas. Te pediremos que realices ciertas tareas en la ciudad capital, y si algo sale mal y atraes la atención o incluso la ira de los samuráis, tal vez podamos sacarte de ahí, pero tendremos que pasar por canales burocráticos complicados, y eso siempre lleva mucho tiempo. ¿Quién sabe lo que podría pasar durante ese tiempo? Y créeme, no querrás averiguarlo. Los samuráis pueden pregonar su código y su honor, pero son tan desagradables como cualquier otro. Takuma dedujo que estaban a punto de hacer algo ilegal en la ciudad capital que podría meterlos en problemas. Miró a su alrededor y vio que las implicaciones eran evidentes para todos. Querían que los candidatos creyeran que lo que fuera que estaban a punto de pasar era real y no una simulación controlada, lo que habría sido difícil de aceptar si hubiera shinobi involucrado, ya que Anbu podría manipularlo. La introducción de una fuerza externa fuera de su control hizo que todo fuera real automáticamente. ¿Qué haremos allí?, preguntó 5. Leopard se rió. No será divertido si te lo digo. A juzgar por su bufido, ninguno de los candidatos se divirtió, excepto quizás 3. Durante el viaje, Takuma pudo hablar con algunos de los otros candidatos. Iba entre 10 y 16, que eran los más tranquilos del grupo, pero estaban abiertos a hablar si alguien iniciaba una conversación. ¿Qué crees que nos pedirán que hagamos?, preguntó Takuma. Tenía algunas ideas propias, pero como decía el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Además, había una atmósfera de especulación grupal entre los candidatos, como si estuvieran tratando de vencer a Anbu en su propio juego. Uno robando de la colección del daimyo en su casa, dijo 16 con una risa de buen corazón. Imagínense si realmente nos obligaran a hacer eso, dijo Takuma, riendo también. Nos atraparían o nos perseguirían durante el resto de nuestras vidas. Ese tipo de cosas requieren tiempo, gente y planificación para llevarlas a cabo decentemente. Incluso así, no se puede eliminar el riesgo de que nos atrapen, dijo Ten. Uno sí, supongo que el palacio del Daimyo del Fuego estaría repleto de samuráis, dijo 16. Una vez estuve en la capital con mi tía. Parece la hoja oculta, pero en lugar de shinobi, el lugar está lleno de samuráis con armadura en cada calle, dijo Ten, lo que hizo que Takuma se preguntara sobre su pasado. Lo que sea que planeen hacernos hacer, creo que implicará que nos encontremos con samuráis, y vamos a entrar en su territorio sin mucha preparación. Ella habló de peligro. Creo que eso es lo suficientemente peligroso para mi gusto. De acuerdo, suspiró 16. ¿Con quién te gustaría más y con quién menos?, preguntó Takuma antes de levantar una mano y poner la otra sobre su pecho. Juro que no me ofenderé si soy el menos favorito, ¿por qué no vas tú primero?, dijo 16, mirando a Takuma desde detrás de su máscara mitad amarilla y mitad púrpura. Para ser sincero, no tengo ninguna preferencia. Más que habilidades, busco a alguien con quien pueda conectar desde el punto de vista de la personalidad, porque así es mucho más fácil trabajar juntos, pero si no os lleváis bien, puede convertirse en una experiencia horrible. Lamentablemente, no os conozco lo suficiente como para saber si nos llevaremos bien. Takuma miró brevemente a Five corriendo delante de ellos. Si tuviera que elegir uno, Five sería su elección ya que había mostrado algunas acciones inteligentes al observar a los candidatos mientras se acercaban al personal de Anbu para recibir su sello. Pero tengo un menos favorito. Takuma miró a su alrededor antes de mover sutilmente 4 dedos para que solo 10 y 16 lo vieran. 4 fue el último en llegar, el más lento, y había provocado una gran explosión en el bosque. Takuma no conocía sus circunstancias, pero tenía una mirada arrepentida y culpable después de llegar al campamento. Claramente sentía que había cometido un error en el bosque, lo que arruinó su actuación.
Takuma no tenía nada contra ese chico, pero no quería que lo emparejaran con el eslabón más débil. Me gustaría el Hyuga, dijo Ten, sincero con su deseo. Fue el primero y el más rápido en completar la tarea, y posee el Byakugan. Tener a alguien como él en el mismo bando es una bendición, se lo mire como se lo mire. Elegir al candidato con mejor desempeño como favorito fue la respuesta aburrida en la que nadie pudo encontrar ningún defecto. Takuma se preguntó si Ten respondió con la verdad porque realmente pensaba eso o si estaba tratando de evitar la pregunta. En cuanto a la persona con la que no quiero que me emparejen, 3. No sé qué tiene, pero me da escalofríos, dijo Ten asintiendo. 2. Escuché eso. En ese momento, 3, que corría detrás de ellos, pasó junto a 10, susurrándole al oído y riéndose al verlo casi tropezar con sus pies, frotándose los brazos al sentir un escalofrío frío recorriendo su columna. 2. Mira, eso es de lo que estoy hablando, dijo. Había estado escuchando desde el principio. Entre los candidatos, Takuma tenía una impresión más profunda de 3. Aunque todos tenían una fachada de amabilidad, ella había actuado con demasiada despreocupación durante su breve estancia en el campamento. Hablaba libremente como si no le preocupara en absoluto filtrar información, y sin embargo, Takuma no creía que hubiera dado nunca información útil. Y cuando no estaba hablando y solo escuchando, su mirada parecía estar viendo a través de sus máscaras y directamente a él. No era inquietante, pero le hacía preocuparse constantemente de estar revelando algo. ¿Y tú qué? Preguntó 10 a 16. Me gustaría emparejarme contigo, 13, dijo 16, sorprendiendo a Takuma. ¿En realidad? Sí, claro. Como ya has dicho, es más importante que haya una personalidad compatible. Me resulta mucho más fácil hablar contigo que con Seven. Y me impresionó que te tomaras el segundo tiempo más corto a pesar de atravesar el bosque de noche. Oh, vamos, ¿eso no me convierte en la segunda opción? Takuma se encogió de hombros. Tu preferencia habría sido Seven si tuviera una personalidad más extrovertida. 16 se encogió de hombros. El atractivo del Byakugan es difícil de negar. Takuma no pudo refutar eso. ¿Y con quién no quiero que me emparejen? No tengo a nadie así. Los Anbu seleccionaron a todos por una razón, y aquellos que llegaron hasta aquí deben ser competentes. Creo que lo resolveré con cualquiera que decidan asignarme. Esa es una actitud admirable, 16. Estás en el segundo lugar de mi lista. 10 le dio una palmadita en el hombro a 16. Algo le dijo a Takuma que Ten no estaba diciendo eso solo para ser amable o por su fachada. Gracias, dijo 16. Después de viajar sin parar durante un día, tenían la ciudad a la vista, con la ruta principal repleta de viajeros y comerciantes. En el momento en que vieron al primer samurái que se alejaba de la ciudad, Leopard los hizo salir de la carretera principal y viajar 10 minutos por las amplias praderas hasta que tuvieron privacidad. Muy bien, ahora que estamos aquí, les daré sus emparejamientos y sus asignaciones, dijo Leopard. Las parejas fueron 7 y 14, 16 y 5, 10 y 4, 13 y 3, 16. Takuma se giró para mirar a su compañera de equipo y la encontró mirándolo. A pesar de que llevaba su máscara azul verdoso con salpicaduras azul rey, podía sentirla sonriendo detrás de ella. Caminó hacia él tranquilamente con las manos detrás de la espalda y se detuvo justo frente a él. Estaba tan cerca que podía ver las motas casi blancas en sus ojos verde pálido. 3. Estoy deseando trabajar contigo, compañero de equipo, tengo grandes expectativas puestas en ti. No me decepciones, ¿quieres? Sintió que los próximos días serían difíciles. Si no tenía cuidado, la mujer que tenía delante lo comería entero, pero él no era del tipo que se deja pisotear sin más. 7. No te preocupes, te llevaré hasta la meta, así que siéntate ahí y sé bonita. 9. Quiso sonreír cuando vio que sus ojos movían nerviosamente. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.